Distinguido auditorio, en nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro José María Ortiz Tirado de Hermosillo, Sonora, les damos la más cordial bienvenida al seminario La Conciliación en Materia Laboral, que será impartido por la doctora Rosela de Jesús Rendón, para que solicitamos por favor un fuerte aplauso. Gracias, doctora, por aceptar una vez más participar en esta su Casa de la Cultura Jurídica. Bienvenida, es un honor con su presencia. Gracias. Agradezco también la asistencia de todos los presentes, especialmente a aquellos miembros del Consejo de la Federación, del Supremo Tribunal de Justicia, de la Fiscalía, litigantes, académicos y público en general. Sean todos bienvenidos a este primer evento presencial 100%, ya que anteriormente habían sido en modalidad virtual y en modalidad presencial. Sin más preámbulo y con su permiso, doctora, voy a dar lectura a su síntesis curricular. Licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, maestría en Derecho Internacional Privado por la Universidad de Sonora, doctora en Derecho por la Universidad de Sonora, diplomado en Mediación por el Instituto de Mediación en México. Cuenta con diversos cursos, talleres, diplomados sobre las siguientes materias: Derecho Internacional, Derecho Familiar, Derecho Procesal Penal, Medios Alternos de Solución de Conflictos, Técnicas de Litigación Oral, entre muchas otras materias. A manera de ponencias, vamos a destacar que ha impartido numerosas exposiciones en Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexicali, Baja California, Nogales, Sonora y en nuestra capital, con temas como derechos humanos, migración irregular, migrantes menores de edad, migración transnacional, el impacto social de la inseguridad pública en la frontera, derecho procesal familiar, tendencias actuales del derecho, entre otras temáticas. Como docente, ha dado cátedra en la Universidad de Sonora, en la Universidad del Valle de México, maestría en Administración y Procuración de Justicia. Actualmente es catedrática del Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora, presidente de la Barra Sonorense de Abogados, consejera ciudadana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mediadora para compañías mineras, consultora en materias de contratos internacionales. Sin más preámbulo, le reiteramos nuestro agradecimiento y con mucho gusto les cedo el uso. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias. Me iba a sentar, pero preferí estar de pie. Ya. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo me llamo Rosela Rendón y me pueden llamar Rosela. Y vamos a empezar esta sesión de conciliación. Me gustaría saber cómo se llama cada uno de ustedes, pero somos tantos que no nos va a dar tiempo. De todas maneras, de alguna u otra forma, vamos a saber cómo se llaman, porque cada vez que quieran intervenir nos van a decir su nombre y así nos vamos a ir conociendo poco a poco. Pueden intervenir en cualquier momento de la charla, porque la charla, este acercamiento a lo que es la conciliación, es un tema de todos y es un tema para todos. Es un tema que forma parte, aunque siguen aún alejados del común de la sociedad, sí tenemos a una buena parte de esa sociedad aquí presentes que no solamente conocen de la conciliación, sino que conocen también de los otros mecanismos que están a nuestro alcance para solucionar conflictos. Entonces, al final de cuentas, todos los que estamos aquí reunidos tenemos esa capacidad
de acercarnos al conflicto, entender el conflicto de las partes, ayudar de alguna u otra forma a abrirles los caminos de la comunicación para que por sí mismos o con nuestro auxilio a través de la conciliación puedan encontrar la mejor respuesta de solución a su problemática. Entonces sabemos acercarnos al conflicto, que yo creo que es uno de los principales temas que todavía no hemos podido abordar con mucha propiedad. Nos acercamos, pero de lejos y con pinzas, ¿sí? Haciendo que el conflicto, procurando esquematizar el conflicto que traen las partes. Necesitamos aprender a acercarnos al conflicto desde diferentes perspectivas, porque es así, de esa forma, como podemos abrir las posibilidades de solución a los que pueden acceder las personas que están en ese procedimiento o de mediación o de conciliación o como sea el nombre. Pero también necesitamos aprender a salirnos del conflicto. No solamente quedarnos en él, ayudar, sino a salirnos de ese conflicto. Oye, no iba a empezar así la charla, la verdad. Está muy esquematizado también lo que traigo ahí. Y la verdad que hoy me siento una honda preocupación porque creo que hace más falta la difusión sobre los mecanismos alternativos. Hace muchísima más falta el saber qué significa esto de conciliación. Hace más falta que podamos simplificar el conocimiento de estos mecanismos alternativos para lograr, no sé si en este año o dentro de 10 años o dentro de cualquier cantidad de años, alcanzar lo que se ha dado en llamar la cultura de la paz. Pero vamos poniéndole un granito de arena a este caminar por los mecanismos alternativos. Si estamos aquí reunidos es porque estamos interesados en ahondar más en el conocimiento de estos mecanismos y sobre todo ahondar más en cuál sería la mejor forma de aplicación de este mecanismo, en específico de la conciliación. Y en específico de la conciliación en materia laboral, que en algún momento quienes hayan estado aquí en esa sesión, yo les decía, los mecanismos se comparten herramientas, se comparten métodos de solución de ese conflicto. Y la reforma a la Ley Federal de Trabajo creo que me dio la razón, porque tenemos una conciliación que toma de la mediación sus métodos, sus formas de trabajo. ¿Para qué? Para facilitar la resolución del conflicto. Eso significa que no nada más hacemos conciliación, sino que también hacemos mediación y hacemos negociación dentro de los procesos conciliatorios. Esa es la preparación a la que yo siempre he puesto especial énfasis en que debemos de ser expertos. Debemos de ser expertos en la totalidad de mecanismos, o al menos los que se nos despliegan naturalmente, para poder utilizar los métodos de todos ellos en favor de las personas que están enfrente de nosotros, en favor de los conflictuados. Si nosotros sabemos cuáles son todos esos métodos que en el curso de los años se han ido instaurando en los diferentes instrumentos internacionales o en los instrumentos nacionales, entonces estaremos cada vez mejor preparados para poder utilizar, en el caso de ustedes, la conciliación de la mejor manera posible. Porque encasillarnos en lo que nos digan en muchas ocasiones que esta es la forma de llevarlo a cabo, o esta es la otra forma de llevarlo a cabo, o esta, aquella otra, entonces nos encasilla. Los mecanismos están para ampliarlos, para darles el mayor espacio posible. ¿Para qué? Para solucionar el conflicto, ¿sí?
para restablecer la comunicación entre las partes. Y cuando restablecemos comunicación entre las partes, utilizamos infinidad de, no le voy a hablar de, no quiero usar la palabra mecanismo porque me va a acabar, pero infinidad de elementos que estén a nuestro favor para buscar esa activación de la comunicación que en algún momento se rompió, ¿sí? Entonces, me imagino o quiero creer que ustedes también han estado en sesiones de conciliación donde las partes dejan de hablarse. Y dejan de hablarse, ¿y qué hacemos? Nos empezamos a preguntar, ¿y estaré haciendo bien lo que estoy haciendo? Y ahora, ¿qué les pregunto? ¿Cómo hago que esta conciliación que iba muy bien al principio vuelva a otra vez a tomar el buen camino en el que estábamos? ¿Por qué dejaron de hablarse las partes? ¿Seré yo o serán ellos? Y empezamos incluso a hacer así, a ver las hojas, a voltear para el cielo a ver si cae el maná. El problema es la comunicación y el problema es que no tenemos suficientes herramientas para volver a restablecer la comunicación que se perdió. ¿Se acuerdan ustedes de los buenos oficios? ¿O no se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes de la investigación? ¿Se acuerdan ustedes de aquellas personas que buscaban restablecer las buenas relaciones entre una y otro de sus vecinos? Y esta persona corría a la casa de uno y le preguntaba que si cómo iba con aquel otro con que se había peleado. Y si le gustaría ir a tomar un cafecito a su casa para poder hablar con aquel otro. Y entonces, si este le decía que sí, esta persona iba con la otra y le decía, ¿por qué no vas a la casa y te tomas un cafecito y platicamos con aquel? ¿Sí? Ese es otro de los mecanismos que hemos dejado por un lado, pensando que lo único que tenemos es lo que nos dice la ley. La experiencia de ustedes también es muy importante. ¿Cómo han restablecido las comunicaciones con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, cuando aquella se cortó? ¿Cuáles han sido los medios que han utilizado ustedes? Son los mismos medios que tenemos que traer, que tenemos que identificar y traerlos a la conciliación. Son esos medios que van a ser, yo les digo que hay que sonorizar los mecanismos alternativos. Tenemos en el estado de Sonora cerca de 15 años con los mecanismos alternativos. Y seguimos las mismas reglas, seguimos los mismos pasos, siendo que tenemos las suficientes experiencias de mediación o de conciliación para incorporar nuevos elementos en ellas. En 1994, yo recibí la primera clase de mediación. En aquel tiempo, no se hablaba de conflicto. Se hablaba únicamente de las reglas de la mediación. No se hablaba ni siquiera de negociación dentro de la mediación. Mucho menos se hablaba de conciliación, ¿no? No era lo que debíamos de saber. Debíamos de aprender así, paso por pasito, como si fuera una retícula o como si fuera un checklist para hacer mediaciones. No sé si alguien se puede acordar cuáles eran las primeras reglas para hacer una mediación. Era presentarse, y yo creo que seguimos haciendo lo mismo, ¿sí? Seguimos presentándonos ante las personas que tenemos frente a nosotros para conciliar. Les decimos que si quieren hablarse, que les hablemos de tú o de usted, les establecemos las reglas, 3 reglas, 4, 5, no sé cuántas. Ahí me dijeron que 3,
Y yo dije, magnífico, con 3 reglitas suficiente para poder llevar una mediación. Luego nos dijeron que había que estar atentos a las conversaciones y escribirlas. ¿A quién le dijeron eso? ¿Sí? Y verdad que cuando usted en realidad llevó a cabo uno de estos procedimientos no le dio tiempo de escribir, porque además nos decían, tienes que ver a las partes. ¿En qué momento puede usted escribir y ver? Imposible, ¿no? Imposible. Nos pedían imposibles. Aún así, lo hicimos. Hicimos lo imposible. Y cuando dejamos de escribir para ver a las partes, hicimos magia. Hicimos magia porque entramos en la dinámica de uno de los modelos de mediación que nos decían que no eran compatibles unos con otros. La mediación o era el programa de Harvard, la mediación harvardiana, meramente negocial, la mediación de la que es circular narrativa y la mediación colaborativa. Hasta ahí, ¿sí? Sin embargo, nos fuimos dando cuenta de que ese proceso, como el proceso de conciliación, conlleva los 3 modelos o 4 o los 5 modelos que ustedes quieran, que han nacido a partir de aquellos primeros 3. ¿Por qué? Porque en toda historia hay un antecedente. Y ahí es donde se da la circular narrativa. En toda historia hay la posibilidad de una negociación. Y ahí está la escuela de Harvard. Y en toda historia hay un proceso de colaboración. Y ahí está el modelo colaborativo. Y si buscamos más modelos vamos a encontrar. Lo que pasa es que en los procesos en los que estamos involucrados, tenemos que atraer a todas estas formas de hacer una mejor conciliación que tenemos a la mano o que nos dijeron o de la que nos recordamos que existe para poderlo utilizar. Pero ojo, también nos dijeron que no podíamos mezclar unos con otros. También nos dijeron que cuando hacíamos mediación, era mediación, y cuando era conciliación, era conciliación. El que tenía más técnicas a la mano, ¿cuál era? Mediación. El que tenía las menos técnicas es la conciliación. ¿Por qué creen ustedes que tenía menos técnicas? ¿Qué se les ocurre? Diga. Puede depender del estado de ánimo de las personas. Puede depender, sí, puede depender del estado de ánimo de ellos. Pero, ¿cómo le podía hacer entonces para llevar a cabo una conciliación? Podría pensar, ¿no?, que se llegara a un punto medio entre el estado de ánimo anímico de las personas, ¿no? Buscar la estabilidad emocional y partir de ese punto, ¿no? Sería una opinión muy personal. Sería una opinión muy personal, muy válida, si usted fuera psicólogo. ¿Sí? Sin ofender ni a usted ni a los psicólogos. Porque nosotros no estamos capacitados para poder entender los estados de ánimo. Nosotros como abogados estamos capacitados para qué, o formados para qué. ¿Para aplicar? ¿Para qué? Para asistir el derecho. ¿Qué significa asistir el derecho? Perdón. Aplicar el derecho. Ajá. Entonces, fíjense qué interesante lo que dice nuestra compañera. Muchísimas gracias. Porque la conciliación está más reconocida por el derecho como una forma para resolver conflictos intrajudiciales. De hecho, si nosotros revisamos el código procesal civil para el Estado de Sonora, nada más el de Sonora, ¿en cuántas ocasiones van a haber conciliación? La palabra conciliación. Sí, sí está. Porque en
por allá como en el artículo entre el 25 y el 30 y tantos, se dice que el juez podrá conciliar a las partes. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Ajá. Entonces, desde siempre, no crean que me lo acabo de leer ni nada. Desde siempre la conciliación está muy ligada al derecho, porque tiene más formas reconocidas por el derecho. ¿Por qué creen que el arbitraje tuvo en su momento tanta relevancia en México? Porque es una forma muy similar al derecho. Si ustedes ven el proceso, en alguna de las modalidades para llevar a cabo un arbitraje, van a ver que se parece mucho a la escritura procesal que utilizamos. ¿Sí? Entonces, el mecanismo llamado arbitraje, que era algo muy sencillo, tan sencillo, que si ustedes lo revisan en el Código Procesal Civil de cualquiera de los estados de la República, no tiene reglas. Nada más establece, o puede ser así, o puede ser de esta manera, el arbitraje. ¿Sí? Sin embargo, cuando ustedes entran a un proceso arbitral, en el caso de ustedes, ¿no?, de Comisión Federal, resulta que el proceso arbitral es muy abigarrado, ¿sí? O sea, hay una superestructura en el arbitraje. Entonces se volvió muy complejo el arbitraje. Se volvió tan complejo que en aquellos años, por allá, en 1901, cuando yo estuve en la Escuela de Derecho, había un maestro que se llamaba Donato Contreras. No sé si lo recordarán algunos de ustedes. El excelente maestro de mercantil. Donato Contreras nos dijo, mañana todos van a traer su código de comercio. Y nosotros, jóvenes inexpertos y disciplinados a lo que decía el profesor, llevamos nuestro código de comercio. Y nos dijo, no, ábranlo en ese apartado que dice arbitraje. Y lo abrimos. Y ese apartado lo van a romper completamente. Sepárenlo del código de comercio, porque en su vida, van a llevar un arbitraje. Por eso no aprendimos arbitraje. Por eso no aprendimos. Sin embargo, podría haber sido una de las formas más rápidas de acceder a la justicia, de alcanzar un acuerdo. ¿Sí? El arbitraje permite la mediación, permite la negociación, permite la conciliación, es tan flexible que aún citado para laudo se pueden recibir las pruebas que requieran los árbitros para resolver de la mejor manera posible. ¿Sí? Entonces, igual de flexibles son los otros mecanismos. Igual de flexibles. ¿Sí? Solamente que al encontrarnos con la conciliación, le encontramos mucho más afinidad con las actividades que diariamente estamos haciendo en los tribunales. ¿Sí? Y por eso permanece la conciliación. O sea, la conciliación había sido como el hijito del arbitraje. Y ahí se quedó. Y se quedó guardado porque mientras estaban las juntas de conciliación y arbitraje, no nos preguntábamos si realmente lo que estábamos haciendo era conciliación o era nada más la recepción de ciertos documentos o de cierta información, ¿no? Y luego ya pasamos al arbitraje. ¿Y ese arbitraje guardaba reglas del arbitraje o parecía más un proceso como los que llevamos en otras materias? Pudiera ser, ¿verdad? Bueno, pero ahora solamente tenemos, en este caso, la conciliación. Una conciliación mucho, muy interesante. A mis ojos, mucho, muy interesante. Porque, como les digo, cuajan la idea de que los mecanismos se comparten entre sí o deben de compartirse entre sí esas herramientas que tienen para poder llevar a las partes a que alcancen acuerdos. ¿Cuáles acuerdos? ¿Cómo deberían de ser los acuerdos? Como ellos quieren, ¿sí? Incluso el no tener acuerdo es un acuerdo.
Porque lo decidió ¿quién? Las partes. ¿Quiénes son los que más conocen del conflicto? ¿Nosotros como conciliadores o como mediadores o las partes? Las partes. Ellos saben cómo surgió el conflicto. Y ellos, durante ese proceso, nos van a conversar, nos van a dar las historias. Y nosotros, a través de las historias, por eso les piden, cuando los están formando, habilitando, convirtiéndolos en expertos, porque me cae muy gorda la palabra facilitador. Yo digo que no puede ser facilitador, es un experto en conciliación. Ese experto en conciliación debe, en la medida que las partes le están contando la historia, de ahí van a salir las preguntas. ¿Que cuándo las van a hacer? Cuando aparezca un silencio. Cuando aparezca un silencio incluso prolongado. Pero también hay que tener en cuenta que muchas veces los silencios, ¿qué nos dicen? Porque están reflexionando la información. Que están reflexionando la información. Quiere decir que se acabó, sino que están reflexionando la información que han recibido para poder emitir una propuesta. Así es. ¿Qué nos iba a compartir usted? Existe la duda. Que existe la duda. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice un silencio? ¿Que ignora o que miente? Falta de interés. Que no está convencida. Ajá. Todas esas son hipótesis que nos estamos planteando en nuestra cabeza. Nada que ver con la realidad de lo que usted está pensando. Todavía no llegamos a que yo le pueda leer el pensamiento. Todavía no. ¿Sí? Entonces, en muchas ocasiones nos vamos de paso. El silencio puede significar todo eso que ustedes dijeron. Y entonces empezamos a pensar, ¿lo hice bien? ¿Lo hice mal? ¿Cómo hago para restablecer la comunicación? Muy fácil, señores. Se levanta. Pasado 3 segundos de silencio, ustedes se pueden levantar de la mesa. Porque se pueden levantar de la mesa, ¿no? ¿Sí? ¿A qué me levanto? A beber agua. Porque el agua no la voy a tener. La voy a tener lejos para cuando existe un silencio y ese silencio avance 3, 4, 5 segundos. Yo rompo ese silencio, me levanto, tomo agua y vengo y me siento. Eso no se lo espera a las partes. Y ese es un mecanismo para detonar la conversación entre ellos. ¿Sí? Porque incluso les puedo decir, Gustavo, hay una expresión que normalmente se debería de decir, pero hay veces que se nos olvida. Y cuando nos estamos presentando y cuando estamos haciendo toda esa, dando toda esa información sobre lo que significa la conciliación, por allá como al final podemos decir, los servicios sanitarios están por allá y el agua está por acá. ¿Sí? Y así ellos también pueden romper los procesos de silencio. Incluso usted tiró un ancla para en su momento poder decir, si alguien quiere ir al baño, podemos hacer 5 minutos de receso. Y eso le quita a usted la preocupación de que estarán pensando esto, estarán pensando lo otro. ¿Sí? Por eso alguien les dijo durante este proceso de formación que deben de estar muy atentos a lo que les está conversando las partes, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Para qué vamos a estar atentos? Porque si no, lo vamos a estar pensando que tengo que ir por las tortillas, tengo que ir por los niños, ay, se me olvidó la quinceañera que tengo el mes que entra, ¿sí? Cientos de cosas. ¿Para qué les dejan hojas blancas en el escritorio? O ya no les dejan.
Ya no dejan muchas plantas en los escritorios. ¿Sí? ¿Para qué? Porque ellos quieren anotar algo de lo que está hablando la otra parte, o si alguna idea, al momento de tomar la palabra, se les deja una hoja blanca para una anotación que ellos necesiten. Las hojas son para usted. También, ¿Sí? Son para usted. Porque usted va a anotar palabras, usted va a anotar alguna oración, alguna frase. Porque esas van a ser partes de las preguntas que ustedes puedan construir para hacérselas a uno o al otro. ¿Sí? Entonces es un elemento interesantísimo la obra. Porque cuando ustedes están escribiendo y traten de ver las partes, están así como que, ¿qué escribo? ¿Qué estoy escribiendo? ¿No? Estoy escribiendo tratando de entender o tratando de explicarme lo que usted está diciendo. Y se lo voy a leer y le voy a decir, permítame, déjame ver si entendí lo que usted está diciendo. Yo lo anoté así. Y la parte le puedo decir, no, yo no dije eso. Ah, entonces yo le entendí mal, discúlpeme. ¿Cómo dijo? Y lo voy a escribir, ¿sí? La parte le está dando mucha información en ese momento. Igual que cuando están hablando con ellos y hay un momento en el que usted está tranquilamente sentado en su sitio, ¿no? Escuchando a ellos. ¿Ya les dijeron cómo se deben de sentar? ¿Ya les dijeron cómo se deben de sentar cuando están en sus procesos de conciliación? ¿No? ¿Cómo son sus sillas? ¿Cómo son las sillas en las que ustedes se sientan para trabajar? Muy cómodo. ¿Cómo sería muy cómodo? ¿Cuál es su necesidad? Ajá. Esa silla sería la silla cómoda. No. Ajá. ¿Cómo sería? ¿Cómo le gustaría? Dígame, ¿cómo le gustaría la silla cómoda? Quizá un poco más un respaldo o un poco más de soporte, no tan rígido, Ajá. que hace que la persona no se empiece a incomodar y a distraerse buscando la comodidad. Uh-huh. Es cierto. O sea, la silla principal que debe estar ahí es la de ustedes. Esa es la silla que comen. Y esa es la silla que dirige la distribución de todos los espacios. La silla tiene que ser extremadamente cómoda. Tiene que ser capaz de soportar su espalda y de soportar la parte baja de su espalda. Y sobre todo tener descansabrazos. ¿Tienen descansabrazos sus hijos? ¿Para qué tanto soporte? Si puede ser tan flexible. Precisamente la atención no se olvida. Sí, es cierto. ¿Qué más? ¿Qué hacen ustedes? Para darle seguridad. Ajá. Menos estrés. Lo que pasa es que durante esos procesos nosotros estamos recibiendo los impactos de las historias. ¿Cuántas historias han escuchado ahorita que son similares a las suyas? Y esto es en laboral. Imagínense en familiar. Benditos ustedes. ¿Sí? Benditos ustedes. Entonces, esa silla de ustedes debe de tener descansabrazos, debe de tener un buen respaldo y debe de tener muy buena posadera. Porque además de que puede ser que se pasen 2 horas o 3 horas o 4 horas en el proceso de conciliación, tienen ustedes el soporte, aunque sea soporte de una silla, para que todo el impacto que están recibiendo
los manden ustedes hacia la cita, ¿sí? ¿Dónde están recibiendo el impacto emocional? ¿Dónde han sentido ustedes que reciben el impacto emocional? En el estómago. ¿Qué les duele al final de la sesión de conciliación? La cabeza. ¿Qué más les duele? La espalda, los muslos, o los pies, o las manos. ¿Sí? Entonces, para que no les duela nada de eso, siéntense bien en sus sillas y que tengan descansabrazos. Porque todo ese impacto ustedes lo van a reflejar sobre esa silla, ¿sí? Y cuando se vayan de ese proceso de conciliación, pues échenle, no sé, right a la silla. Para lo que se quedó ahí, lo que se hubiera quedado ahí, que se vaya, ¿sí? Y cuando termine la semana, después de muchas sesiones de conciliación, tienen que hacer sesiones de contención, necesariamente. Sesiones de contención y sesiones de revisión de lo que hicieron durante esos procesos de conciliación. Porque ahí está su experiencia. Ahí se van a nutrir cada vez más para poder perfilándose mejor como el mejor conciliador, como el mejor aplicador y como el experto en la temática que corresponde, ¿sí? Entonces, esas experiencias son muy valiosas. Son muy valiosas porque las sesiones de contención se hacen entre grupos. Pueden ser grupos muy grandes, pero muchas veces se diluye la situación ahí. Pero digamos que se reúnan grupos de 10 y hagan contención y puedan externar cuáles son sus preocupaciones después de toda esa semana de conciliación. Resulta muy provechosa la experiencia porque esperamos no repetirlas o repetirlas y mejorarlas durante la siguiente sesión, ¿sí? Y cuando tengan 10, 20, 40 sesiones escritas ahí, nos volveremos a ver para ver cómo les va, qué bien se sienten ahora o qué mal se sienten ahora al revisar sus experiencias de trabajo junto con sus compañeros. Eso les saca muchas de las emociones que se quedaron en ustedes durante todos estos procesos. Porque no se pueden quedar con lo que escucharon ahí. No es de ustedes. Nada de lo que se escuchó ahí es de ustedes. Ni es problema de ustedes. Es problema de los que están ahí. ¿No? Una pregunta, las sesiones de contención. No sé exactamente, o sea, yo no puedo definir exactamente la definición en qué consiste, pero tengo la idea de que una contención es para controlar sentimientos. Lo digo porque, por ejemplo, en una víctima de un delito, que les hacen las sesiones de contención, por ejemplo, de una violación, son psicólogos. ¿Para qué? Pues para que tranquilicen a esas personas, para que se les pueda entrevistar. Entonces, tratándose aquí de esas sesiones de contención que ahorita está mencionando, esas sesiones de contención las hacen entre los mismos conciliadores, o cuando no tenemos más, lo hacemos entre nosotros. Pero no se requiere un conocimiento, una capacitación. Nunca nos dieron capacitación. Nunca nos dieron. Lo que sí nos hicieron pasar fue por todo un proceso de intervención en momentos de crisis. Pero era la intervención hacia el interior nuestro. Y los momentos de crisis son precisamente la salida de una mediación o de una conciliación. Y estuvimos en procesos de psicoterapia durante todo. O sea, yo pensaba que contención para las personas que van a la conciliación, no, porque ellos también están en una situación de sí, pero cuando la situación de emocional no la podemos resolver aquí, que eso lo tenemos que identificar al instante. Esa conciliación o esa mediación tiene que suspenderse ahí y buscar o orientar a las personas a que vayan a una psicoterapia breve, si fuera el caso, o probablemente después de entrar a la psicoterapia breve se considera que
tendría que entrar a un proceso un poco más largo para poderla reafirmar en sus, pues, en sus emociones. Sí, ajá. No, Doctora, perdón, diga. tengo entendido que en mediación, como una solución para controversias, existe por medio una persona experta, un mediador, Sí, ¿verdad? ajá. Que hace, esa figura no existe en conciliación, ¿no? El mediador. No, lo que existe es un experto en el tema que trae a las partes a conciliación. ¿Sí? Ese es el experto. Pero no trata de mediar la situación. Por ejemplo, en mediación, de preferencia debe ser un psicólogo, tengo entendido, ¿no? No necesariamente. No necesariamente, ¿verdad? Pero de preferencia. Tampoco de No, preferencia. no. Puede ser un psicólogo, puede ser un sociólogo, puede ser un antropólogo, un abogado, un trabajador social, pero lo que o sea, mire, de pronto desentonamos a la mediación y a los mecanismos alternativos, ¿sí? Lo desentonamos por esto, porque se pensó que de cualquier profesión podría ser mediador. Sí, es cierto, todos podemos utilizar las técnicas de alguna u otra manera, pero para ser mediador necesitas una característica especial. Yo, en lo personal, creo que como abogados, de repente pudiéramos no ser mediadores, porque nos encanta hablar, ¿sí? Y en la mediación, ¿de qué se trata? ¿Sí? Y nos gusta mucho intervenir. Entonces, la idónea para el abogado sería la conciliación, donde ahí sí el conciliador, abogado, que conoce la cuestión que las partes van a plantear donde está el conflicto, les da una, dos, tres a todas aquellas alternativas que pueden ser viables para resolver el conflicto. En materia de mediación, el mediador lo que hace es escuchar a las partes, impulsar que se continúe la comunicación entre ellas para que por sí mismas puedan alcanzar la solución del conflicto. Y por eso es importante escuchar lo que están diciendo, porque las preguntas que usted va a hacer como mediador están directamente relacionadas con las historias que le están contando. Entonces de ahí nace el hecho de que les enseñaron a ustedes las preguntas abiertas, las preguntas cerradas, las hipotéticas y por allá una cantidad enorme de tipos de preguntas, ¿sí? Para obtener información de las partes y que usted pueda tener el suficiente material para ir haciendo preguntas e ir encaminando a las partes para que vayan descubriendo las posibles soluciones, ¿sí? Eso es, no, al contrario. Diga, perdón, Sí, mira, con respecto a lo que dice el licenciado, de que tendría que ser psicólogo, está bien, puede hacer que sí se necesite, pero tendríamos que ver de qué estamos hablando, de qué especialidad, porque no vamos a necesitar un psicólogo en lo que es local. ¿Sí? Entonces, puede ser que se necesitara, pero sería muy especial, ¿no? Pero no necesariamente lo necesitaríamos laboral. Necesitaríamos saber de qué estamos hablando, qué estamos conciliando. Por eso se hablaba de la premediación, donde, perdón, usted, adelante. Yo en realidad no tengo tanto con la conciliación, sino que simplemente qué tipo de acción, qué acciones de medicina se pueden realizar, porque ahí siempre me hace como que o sea, como qué tipo de una acción personal se puede realizar, qué tipo de acciones se pueden realizar sobre esa vía. Eso siempre lo he tenido como no muy claro. Pues yo tampoco. Pero si está en el Código Procesal Civil, debería de ser materia civil, pero a su vez la replica el Código de Comercio, entonces
muchas de las acciones en materia mercantil se pueden arbitrar. Sí, pero en materia laboral hay acciones que sí se pueden llevar al arbitraje y a mí eso es lo que no me quedó muy claro tampoco que he leído en cuanto a los medios alternativos. El arbitraje es como... No le podría dar respuesta ahorita, pero le prometo que para la tercera sesión sí se lo doy. ¿Está bien? No, de nada, de nada. Bueno, después me quedé pensando en el arbitraje. Bien. Es que mucho que no he explicado, pero Ajá. finalmente no captar La esencia del arbitraje. Ajá. Pues pues voy a hacer así muy general. Si está en el Código Procesal Civil, civiles. Y lo que está en el Código de Comercio, pues lo que son mercantiles. En el caso de ustedes, es mercantil, ¿verdad? Depende de la materia, porque Ok. tenemos de todo, ¿no? Ajá. Pero, por decir, un ejemplo de mercantil es si se hizo un contrato internacional en donde tenemos el material eléctrico en la aduana de Francia y no ha llegado al puerto, porque el puerto no es el punto del contrato, es el almacén. Ajá. Entonces, si llegó a México, está en la aduana, pero no llegó al almacén, ya hay un incumplimiento de contrato. O sea, mercantil, aprovechando, a veces no tiene nada que ver los psicólogos, sino la materia específica te va a explicar las reglas del contrato y cómo vas a intervenir en el arbitraje y a qué te vas a someter, porque es una cosa juzgada al final del día, ya no hay un juicio. Entonces, hay que ver la materia. En materia laboral, el arbitraje depende de lo que resuelvan las partes. Tampoco ocupamos un psicólogo, ocupamos saber las reglas de cuál es el cumplimiento del contrato colectivo. Y ahí, si hay una negociación entre empresa y sindicato a favor del trabajador, y ahí también es cosa juzgada ante la Junta. O sea, depende de la materia. Son tus reglas las que hay que seguir en el arbitraje, porque es como un juicio seguido. Hay cosa juzgada, pero sin una contención jurisdiccional. Sí, es una sentencia. Es una sentencia, pero si no, pues, hizo un proceso jurisdiccional. Sí, es veramente privado, pero con efectos jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque ya no te cabe un juicio cuando sucede un arbitraje. Eso es la regla. como tienes que ejecutar lo que acordamos. Y me voy a litis para la ejecución. Bueno, entonces, fíjense, nos fuimos hasta el arbitraje, pero vamos y lo revisamos y ya le podemos dar más información, ¿verdad? Ok, bien. Entonces hablamos de cómo estar sentados hoy. ¿Y el espacio cómo es? El espacio físico en el que están. Muy pequeño, ¿sí? ¿Qué distractor utilizan ustedes para en un momento de rompimiento de comunicación pudiera ser el elemento que la restableciera? Una pizarra. O las hojas de rotafolio. ¿Sí? Las hojas de rotafolio, como las hojas que podemos tener en la mesa, pueden ser muy interesantes porque rompemos el silencio al levantarnos. El levantarnos de nuestro asiento es un rompimiento de silencio que provoca en las partes. También la luna no, porque se levantó. Esto ya se terminó o qué va a pasar, ¿no? Entonces, ustedes se voltean con las partes y le comenta o le dice, voy a escribir lo último que escuché de su conversación para ver si lo entendí, y lo escriben, y las partes están leyendo sus propias palabras, porque van a acercarse mucho a las palabras que les dicen ellos, y entonces deja de ver si lo entendí y lo escribe, y entonces la parte le va a decir, sí, eso es, muy bien, entonces me voy a sentar y podemos iniciar la conversación a partir de lo que hemos escrito ahí, ¿sí? Entonces son elementos que tienen ustedes a la mano que parecen muy sencillos, pero que activan la comunicación entre las partes con las que están trabajando, ¿sí? El espacio físico, hay veces que es intrascendente, porque lo más importante son las partes y ustedes.
y jueguen con todos los elementos que están a su alrededor. En una ocasión hicimos un ejercicio en una bodega de unas pinturas que estaban por acá, por el parque industrial, y estaba haciendo mucho calor, pero pues nos contrataron para estar ahí y para atender a través de mediación y posteriormente conciliación con ellos a ese grupo de personas. No teníamos dónde sentarnos, pero se habilitaron con los botes de las pinturas y unos pedazos de tablas, y ahí nos sentamos. Y no había más. Y todo el lugar quedó sin, o sea, en el momento en que nos sentamos para iniciar el procedimiento, se nos borró el lugar donde estábamos. Estaba haciendo mucho calor, sí, porque ni siquiera la cortina del lugar la pudieron levantar completa y no había manitos. Entonces empezamos a escribir en las paredes, donde tuviéramos manera de escribir, lo hicimos en las paredes. Afortunadamente no nos llevó muchas horas, pero las poquitas horas que estuvimos ahí, pues duramos como nunca en la vida, ¿sí? Pero alcanzamos los acuerdos. Entonces, de ahí nos nació la idea de que el lugar es lo de menos, porque lo importante es que podamos llevar a cabo el mecanismo que estamos implementando para alcanzar los acuerdos entre las partes. Buenas tardes. Como lo que estamos platicando ahorita, creo que es muy importante el interés de la persona, el mediador, considerado para poner un lugar aunque no sea viable, no vamos a decirlo así, o como para él, porque si no hay interés o seguridad del conciliador o mediador, creo que eso afecta en su lenguaje corporal, en la estancia que está ahí la importancia que le pone la relación, vaya, ¿no? Y la conciliación. Eso creo que es muy importante lo que está comentando. El lugar depende mucho creo que es el interés de la seguridad. Mire, fíjese que le voy a contar otra historia. Cuando a nosotros nos empezaron a formar en estos procesos, nos hablaban de que el espacio tenía que ser, no sé si alguien le tocó, el espacio tenía que ser en blanco o de color así muy espiritual. Sí, que debería ser un espacio cómodo, que debíamos de tener galletitas, Milky Way, palomitas y todo, ¿no? Y una mesa redonda, porque daba la idea del infinito y más allá, y que el mediador, el conciliador o el experto en ese mecanismo debería estar vestido de blanco y debería casi flotar, ¿no? Entonces, esa fue la idea. Así era como nos formaban en estos procesos. Y tuve la buena suerte de encontrar una amiga que estaba en un lugar y le dije, ¿sabes qué? Ya tengo mi constancia en mediación, ya puedo hacer eso, puedo hacer lo otro. Mira, me dijo, hay la oportunidad de traerte para acá. Nada más que no vas a trabajar como mediadora, sino que vas a acompañar al mediador, porque el mediador no sabe mucho español y las partes con las que va a trabajar pues son mexicanas y conocen, o sea, saben un poco de inglés. Pues yo ni español ni inglés, pero dije yo voy. Y me sorprendió inmensamente, porque resulta que el espacio de la mediación no era ni color blanco ni color etéreo, era de colores fuertes. El tipo traía una camisa naranja con fuchsia. Y yo decía, pero ¿cómo nosotros nos enseñaron así? Y resulta que esta persona que es experta viene vestida así. Bueno, esa no fue mi primera sorpresa. Mi segunda sorpresa fue cuando me dijo, necesito que estés aquí a las 8 de la mañana de mañana, porque vamos a hacer nuestro programa de trabajo. ¿Programa de trabajo? O sea, a mí nunca me dijeron que tenía que hacer un programa de trabajo para una mediación. A él le dijeron que yo me presentaba y yo decía, tú eres tú y estos son los puntos que tienes que ver antes de iniciar o sea, toda la premediación tiene que ser esto y esto y estos puntos, establecer las reglas. Entonces yo hasta ahí me lo sabía, pero nunca pensé que tuviéramos que hacer un plan de trabajo.
Y ahí empecé a hacer planes de trabajo para una mediación. Entonces, ¿cuáles eran los elementos del plan de trabajo? Primero que nada, él me dijo, tienes que familiarizarte con el espacio físico y tienes que identificar tu silla. Y él fue el que me dijo, y tu silla tiene que ser así, 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 así. Y nadie se puede sentar en tu silla. Porque en el momento en que tú pongas tu lápiz, tu pluma, tu papel, ahí, esa es tu silla, ¿sí? Y las partes se pueden mover alrededor de tu silla, pero no se van a acercar a tu silla, porque tu silla es la que dirige todo el movimiento que se va a hacer en ese escenario que estás creando. Él también me dijo que era importante que las partes se leyeran lo que tú habías entendido, porque tú eres el que no entendiste, y ellos son los que saben cuál fue la última idea que se dijo, las últimas palabras que se dijeron en la conversación, y donde la conversación se cortó. Entonces él me enseñó a levantarme y me dijo, este elemento es un elemento disruptor en los procesos de conciliación, de mediación, de cualquier tipo de mecanismo que vayas a utilizar. Él también me dijo, acuérdate que no solo existe la mediación y la conciliación o el arbitraje, que no hemos tocado jamás. Realmente no creo que en las licenciaturas, por lo menos que hay aquí en el estado de Sonora, algún maestro mercantil se haya metido al arbitraje para dar una clase de lo que es el arbitraje, que sería muy interesante. Él también me dijo que cuando las partes llegaran para contigo, las partes iban a tocar la puerta y tú inmediatamente ibas a abrir y les ibas a saludar, les ibas a dar la mano y les ibas a decir, hola, ¿qué tal? Bienvenido, mucho gusto, adelante. Y casi los llevabas hasta la silla donde se iban a sentar. Porque cuando llegan las partes, no sé por qué razón, creo yo que aquí en China se quieren sentar en la silla de ustedes. No les ha tocado. O sea, como que la silla de ustedes la ven más cómoda, como que la silla de ustedes, no sé, algo diferente de tener, que se quieren sentar ahí. Y entonces las mueves y dicen, no, usted aquí y usted acá, o en esas dos sillas se van a sentar, o en esas 20 sillas se van a sentar. ¿Sí? Entonces, hay que diferenciar la silla de nosotros de las de los demás, ¿sí? Y hay que ver que cuando tú te sientas en esa silla, tienes, así como veo a Martín, así tienes que ver a las partes, ¿sí? Porque cuando estás en el proceso de mediación, si tenemos una mesa, ¿qué tanto de esa persona estamos viendo? La mitad. ¿Sí? Entonces la mitad muchas veces no me da mucha información de lo que quisiera ver de la persona completa. ¿Sí? Hay ocasiones que cuando llegan las personas, las sillas están acomodadas equidistantes a mi silla. ¿Sí? Hay ocasiones que llegan las personas, a ver si se dieron cuenta ustedes, llegan las personas y mueven las sillas y las separan del otro. Y al cabo del proceso de conciliación, ¿cómo quedan las sillas? Cerca, ¿no? O en lugar de que las sillas se hayan acomodado, no sé, de alguna forma, resulta que están casi encontradas, casi viéndose las sillas, ¿sí? Entonces, eso es una nota muy importante y muy distintiva de los procesos. En la medida de que las partes dejen de hablarle a usted, porque es el conciliador, y se hablen entre ellas, esa conciliación puede justificar. ¿Sí? Porque así empiezan a hablarse. Primero le hablan a usted y luego se hablan entre ellos, ¿no? Esperando que usted le diga a él lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Pero ojo, cuidado. Porque hay muchas ocasiones en las cuales sin querer nosotros podemos provocar un conflicto donde no había conflicto. Y es muy sencillo, es así, facilísimo. Hay ocasiones que la parte nos está comentando
que tuvo un conflicto y que le dijo y que la llevó y que la trajo y que esto y que el otro. ¿Para dónde tiene que estar viendo el conciliador? Para acá, ¿no? Yo estoy escuchando su historia y tengo que mantener la vista en ella que me está contando la historia. Pero en muchas ocasiones, cuando usted está diciendo todas esas cosas que le indico, yo puedo voltear y verla a él. Y luego me regreso y la veo a usted. ¿Sí? Entonces yo lo molesto a él. Yo casi lo invito a decirle algo a él. Y sí se lo va a decir. Sí se lo va a decir. Entonces, si la persona me está platicando toda su vida, toda su historia, todo lo que le pasó allá en la empresa, y que la señora, y que la dueña, y que le hacía, que le sacaba la lengua, y que cada vez que pasaba, le decía, puchi, guápala, ¿no? Ay, se me hace que alguien dice eso. Perdón. Entonces, ese momento en que yo me distraigo y en lugar de seguirlo viendo a usted y la veo a ella, puedo perder la conciencia. Pues, se me fue de la mente. Ni siquiera tuve que hablar. Lo único que hice fue con esa mirada asusarla a ella para que le contestara. ¿Sí? Así es que si está platicando y lo que esté platicando que sea atinente a la situación, hay que mantener la vista en él, ¿sí? Cuando usted termine, yo le voy a preguntar, ¿tiene algo más que decir? Después de todas las cosas que dice, no, eso es todo. Muy bien. Entonces sigo con usted. Y cuando usted esté hablando, no voy a volver a hablar más que a usted, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Que nos van muchas veces, a lo mejor son detalles muy elementales, muy básicos, pero lo hacemos y lo hacemos más de seguido. ¿En cuántas? ¿Lo puedo tomar? ¿En cuántas ocasiones, Manu? Por ejemplo, doctora, ¿cuál ha sido su experiencia, por ejemplo, con el sonorense común y promedio, que tiene un carácter muy... Quería llegar yo a eso. Sí quería hacer la política de carácter que tienen algunas personas de pueblo o algunas familias que son de herencia de pueblo, ¿no? Sobre todo en las conciliaciones laborales, ¿no? Y obviamente se han esa situación. Esto es lo que le quería comentar por respeto. No se preocupe. Mire, somos muy broncos. A estas alturas de la vida, lo confieso. Somos extremas. Ahorita se lo van a hacer. Tenemos que hablar de manera muy clara, muy sencillita, las palabras las más sencillas, porque de pronto queremos hacer gala del conocimiento que tenemos en derecho, y hay mamacita, ¿no? O sea, las personas no nos entienden, ¿sí? Y menos estas personas que vienen de por allá, de Onadepa, Santa Rosa, San Javier, y puntos circunvecinos, ¿no? O sea, Parachi, no sé cuántas cosas. Sí, y pues ¿no? Entonces, o sea, nosotros aprendimos, a nosotros nos troquelaron mi lengua, nos troquelaron, o sea, en el momento en que estamos conversando entre nosotros, son pocos, no utilizamos palabras sencillas. Utilizamos el lenguaje que adquirimos, el lenguaje jurídico que adquirimos. O sea, todavía nos vamos y nos echamos unos copetines por ahí y todavía seguimos hablando. Entonces, imagínense cuando vienen personas, y no necesariamente tienen que venir de todos esos lugares y puntos circunvecinos que mencionamos, sino que vienen de la periferia. O sea, yo digo de la periferia, ¿no? Los que están allá pegados a favor. Y que no entienden, no sé qué es eso, entonces, y
que venir. Y si llegas, oye, yo soy su conciliadora. ¿Qué es eso? Ajá. Pero no te preguntan, porque les da mucha pena. Y no preguntan porque no quieren molestar o porque no quieren sentirse menos de por sí. Imagínense, van a unas superestructuras, los superedificios que están ahí a consultar al mediador, a ir a mediación, a ir a conciliación. O sea, desde el momento en que están ahí, ya los sobrecogen los edificios. Y luego entrar a un espacio donde normalmente ellos no entran. Y luego que lo reciben y le digo, hola, ¿qué tal? Pásele, yo soy Pancho Rayata. Pásele para acá, ¿no? ¿Por qué me saludo? O sea, ¿no? No es lo propio. Entonces, habría que ver cuál es lo propio en esas comunidades. Hay comunidades tecolitas, por ejemplo, que es lo que conozco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero bien, o sea, ¿no? Ya no saluda a la sala. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pásale para acá. ¿Sí? Somos honorosos. Claro que sí, pero en esa brusquedad es parte de nuestra esencia. Así somos. ¿Sí? Y en muchos momentos nos salen los honores. Vamos a organizar. O sea, así somos. Nada más que tenemos un revestimiento bastante troqueladito que nos obliga en muchas ocasiones a guardar la debida forma. Ajá, bien. A las personas, a todas, hay que tratarlas de manera sencilla, de manera natural. Y explicar o simplificar el vocabulario para podernos dar a entender. De tal manera que las personas no se callen porque no entienden. Que en muchas ocasiones puede ser eso. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Así es que no hay que olvidar los orígenes de donde venimos. Porque normalmente son a ellos a los que se va a dirigir la práctica de la conciliación. Entonces, perdón. Sí, momento de motivo. Voy a tomar agua. No, ya me acostumbré a tomar mezcal. Lo siento. Ya me convertí en mezcalero. Pasé de macanón al mezcal, y qué pero bueno, eso lo vamos a dejar para mañana. Bien, entonces, apropiarnos de la conciliación es hacer eso, es hacer lo que usted dice, es dar lo mejor de nosotros para que en cualquier espacio donde nosotros podamos estar, podamos llevar a cabo una conciliación, una mediación, cualquiera de los mecanismos que nos lleven por lo menos a buscar o a crear el escenario para que las partes puedan alcanzar acuerdos. Si no hay acuerdo posible, pues es que no hay acuerdo, ¿no? Pero los mecanismos nos pueden servir para limpiar el conflicto. No necesariamente tenemos que tener una solución satisfactoria, pero sí podemos quitarle mucho polvo, mucha paja que trae el conflicto para definirlo con mucha precisión. Aquí está la materia del conflicto. Y esto que es materia del conflicto no lo podemos resolver por conciliación. ¿Por qué? Porque las partes simple y sencillamente no están de acuerdo con las soluciones planteadas. Y entonces ya nos vamos a otra instancia, ¿sí? Entonces, esa es una de las formas en las que podemos utilizar los mecanismos alternativos. No necesariamente dentro del checklist que tenemos que llenar, decir alcanzar todo, ¿sí? Sin embargo, las instancias
requieren una cierta cantidad de asuntos que tienen que llevar ustedes y que esa mayoría de asuntos tenga un resultado positivo, ¿sí? Yo antes decía que no debería de ser así, porque entonces se convierten a los centros de conciliación en tortillería. ¿Sí? O sea, y algún acuerdo y alguna tortilla, y algún acuerdo y alguna tortilla, y así, ¿no? Entonces, llega un momento, no sé cuántas conciliaciones puedan llevar ustedes, pero si llevan 5 conciliaciones, no sé cómo llegan a sus casas. Creo que no muy bien. ¿Sí? Entonces, hay que cuidar eso también en ustedes, porque no somos máquinas, no somos máquinas para provocar los acuerdos, porque en muchas ocasiones las partes pueden decir, sí, así, sí, y luego lo incumplen. ¿Sí? ¿Cuántos de los acuerdos que se alcanzaron por conciliación se cumplieron? Y se cumplieron en los términos pactados. ¿Cuántos acuerdos en realidad son reales, cumplibles, inofensivos? ¿Cuántos? Con esas 3 características. ¿Sí? Entonces, fíjense qué tan importante es estos procesos de contención para ustedes por la cantidad de asuntos que están llevando. ¿Cuántas horas le dedican a una conciliación? 1 hora, ¿no? Y con reloj. Entonces, si ustedes trabajan 8 horas, son 8, digamos. Pues no sé qué opinen y no sé si lo debo de decir, pero sí se lo voy a decir. O sea, eso es demencial. Porque desafortunadamente el impacto de las historias van a llevárselas con ustedes porque no saben deshacerte de las historias. Y entonces vas enlazando historias que se parecen a las tuyas y al ratito ya no sabes si era tuyo o era de alguien. O sea, no lo sabes. Y te lo llevas contigo. Y esas emociones en un momento determinado van a ser mega en ti. Vas a tener, hasta vas a apretar los dientes en la noche y te vas a despertar pensando en que si a lo mejor hubieras dicho esto, dicho el otro. O sea, no hay necesidad. La vida es muy corta, jóvenes. Muy corta. Sí. Pero yo hoy aseguré que voy a vivir 10 años más. Hoy aseguré que voy a vivir 10 años más porque el pasaporte lo pedí por 10 años. Entonces, mínimo 10 años, ¿no? Entonces no pueden estar ustedes sujetos a una tensión de esa manera, porque van a reventar simple y sencillamente. Creen círculos, o sea, si nadie les dice, hagan ustedes, creen círculos en los cuales se den contención unos a otros. Una contención sencilla como la empezamos nosotros. Hablar de lo que me había pasado en este proceso de conciliación. ¿Qué sentí? ¿Cómo me sentí? ¿En dónde creo que fallé? ¿En dónde creo que me fue bien? Y escríbanlo, porque de ahí van a sacar todo su cúmulo de experiencias en las diferentes conciliaciones que hagan. Y les va a ser de mucha utilidad en el futuro y va a ser de mucha utilidad a aquel que investigue sobre conciliación. ¿Sí? Si no hay otra forma de perfeccionar el conocimiento de la conciliación, esa es una de ellas. ¿Sí? Aprendemos ensayo y error. Y así aprendimos todos. ¿Sí? Y vas viendo que te queda en algún momento les va a quedar corto lo que les está diciendo la ley. Y entonces es momento de evolucionar, de salir del cuadro y buscar nuevos elementos que sean propios de nuestra cultura para incorporarnos a la conciliación. Ahorita estamos trabajando con un modelo que viene de Argentina. Y durante mucho tiempo trabajamos con un modelo que venía de España. Y luego se mezcló con los argentinos. Entonces tenemos mucha influencia de esos 2 países, pero tenemos muy poca influencia de lo que es nuestra cultura mexicana. En la cultura mexicana hay tradiciones de nuestras comunidades que nos hablan
no les ponen mecanismos, uy, esta palabra está tan larga, ¿no? Sino que les ponen formas de comunicación, ¿sí? O también, se me olvidó cómo les decía. Bueno, no me voy a acordar. Como apoyos jurisdiccionales, algo así especial. Esas son las maneras de sonorizar o de que el Estado de Baja California le dé la entonación o el que de Durango le dé la entonación. No tenemos por qué ser homogéneos todos, porque la cultura es diferente, las formas de incorporar a nuestra vida diaria la conciliación es totalmente diferente. Tenemos una idea cada uno de nosotros de lo que tenemos que hacer. No se sientan o siéntanse sujetos sí, a la ley que les dice hay que recurrir a todas estas mecanismos, estos métodos que les da la mediación para incorporarlas a la conciliación. Pero hay otras maneras, sí, hay más formas. Váyanlas descubriendo en la medida que ustedes estén haciendo sus procesos de contención, van a ir descubriendo un elemento más y que no viene dentro de la ley, ¿sí? Eso hace que las instituciones o que estas figuras crezcan, las adoptemos, las hagamos nuestras y sean cada vez más favorables a los procesos que nosotros, donde nosotros queremos ayudar, a donde nosotros queremos impulsar para ser mejores, para en realidad ser esos expertos en estos temas y que seamos referentes, porque ustedes son los primeros, entonces hay que convertirnos en referentes del ejercicio de la conciliación. No nos quedemos en que ya sabemos hasta dónde llegamos, sino hay que hacerlos más grandes, hay que estirarlos hasta donde dé la liga, ¿sí? Porque son habilitadores sociales que nosotros le estamos dando a las personas. Por eso les hablo yo de que el método de Harvard, el método circular, el método colaborativo, siempre va a estar con nosotros, porque nosotros le estamos enseñando a las personas ¿qué les deja la conciliación a las personas? La conciliación que ustedes están haciendo en este momento. Un aprendizaje. Debería dejarles un aprendizaje. Debería dejarles el aprendizaje de poder solucionar sus conflictos por ellos mismos. ¿Sí? De tal suerte que ellos, lo que ustedes les transmitieron durante este proceso de conciliación, lo puedan llevar a sus casas. Y en sus casas, tratar de hacer lo mismo para solucionar los conflictos que existen en cada una de esas casas. ¿Sí? Esa es la esencia de los mecanismos alternativos. Por eso se habla de la cultura de la paz, de esa pacificación, que es muy difícil. Pues sí, claro que es difícil, nada es fácil. Pero esto es abonarle un poco a una mejor sociedad. Pero antes de abonarle a una mejor sociedad, es abonarnos a nosotros mismos para ser mejores personas. Porque cuando ustedes eligieron ser conciliadores, en aquel momento que eligieron ser conciliadores, ustedes eran de una manera, se comportaban, hablaban de una manera diferente. Y ahora esas aristas que como seres humanos tenemos todos nosotros, muchas aristas que en ocasiones sin querer y nada más hacemos así, herimos a las personas, herimos a las personas. ¿Sí? Y en este momento, esas aristas, muchas de ellas están un poco limadas, están no tan agudas, no tan cortantes. A lo mejor ya no contestamos, ¿qué quieres? Sí te estoy oyendo, sí te estamos oyendo. ¿Sí? ¿Y cómo lo estás oyendo? Sí, te estoy oyendo. Ajá, sí, sí. Es diferente a, sí, te estoy escuchando. Ajá, ¿verdad? Cambiar. Entonces, ese cambio
se va a notar cada vez más, con cada conciliación que hagan, con cada reflexión que hagan sobre esa conciliación, con cada vez que salgan de esos espacios en donde ustedes están haciendo conciliación y se lleven toda esa experiencia ¿a dónde? A sus casas. Ya no van a ser tan agudas las aristas, ya vas a preguntar, ¿qué pasó, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Cómo me dices? ¿Quieres cafecito? ¿Sí? ¿Te traes cafecito? ¿Sí o no? ¿Saluda a la hora o ya no saluda? Sí, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Qué bueno que viene. Qué placer. Buena, ¿eh? Aquí está. Qué diferente, ¿no? Qué diferente cómo flexibilizaban conductas cada uno de ustedes. Y hace 5 meses o 6 meses pasaban. ¿Sí? O sea, hay cambios. A lo mejor ustedes no los ven, pero hay alguien que sí los está viendo. Ojalá que ustedes se den. Necesitan hacer esa introspección en ustedes para ver, para identificar dónde están sus cambios. Y eso nos hace mejores personas. Y siendo mejores personas, somos mejores conciliadores. Nuestros procesos personales tienen que ir acompañados con ese mayor conocimiento sobre el mecanismo que estamos utilizando y mayor conocimiento de cómo relacionarnos con las personas, de cómo no entrar en la dinámica del conflicto con nosotros. ¿Sí? El conflicto no es mío. ¿Sí? Y si tuviéramos un conflicto, usted vive. Si pudiéramos pensar que podemos tener un conflicto tú y yo. No veo bien. Entonces, cuando tengamos un conflicto con otra persona, si la otra persona es la generadora del conflicto, el conflicto está allá. Ya verás si le entras al conflicto. ¿No tiene sentido? No. Significa que está basado en la actitud de cada persona. La persona que tiene de todas las actitudes que tiene, de todas las emociones que tenga, si él viene distinta, en el momento que se genera un conflicto, lo va a resolver de forma de persona. Y la actitud que él genere, sí, para usted sería eso. Pero en el momento en que usted tenga control sobre sus emociones, se va a dar cuenta de, o va a hacer el análisis, a ver, ¿dónde está el conflicto? ¿Dónde está? Que me ganó la sombra en la casa, ahora desde el resultado. Ese es el conflicto, que le ganaron el lugar en la sombra. Es que en la vida real, todo es cuestión de interés. Si tiene una persona, como dice usted, ella tiene 8 personas que ya lo tienen así, ella tiene una actitud distinta. Y eso es donde se dejan de resolver y el resultado es completamente diferente. Ese es el problema, porque no hay que olvidar que somos seres humanos. ¿Sí? No hay que olvidarlo, y que hay personas que ya nada más te vi y se llama Juan. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. O sea, ni para atrás ni para adelante. ¿Qué posibilidades habría de intercambiar esa conciliación con alguien? Porque no es nada más eso, no es que, ay, es que se llama Juan y así ya sé cómo viene. Sino, ¿qué tal si ese día te dolió la panza y tienes 7 conciliaciones? ¿Cómo vamos a estar? Pues ni la silla va a ser cómoda, ¿no?
por más cómoda que esté, porque vas a estar así, y luego acá, y me duele la panza, o sea, me duele la panza, no puedo poner mi mente en otra cosa porque me duele mucho. ¿Qué pasa después de un día de copas? De muchas copas. Ni me hables, ¿no? O sea, sales al sol y así, no, pero tienes 7 conciliaciones. ¿Qué hacemos? O no comí, ese día no comí, o soy diabética. Y pues hay muchas historias sobre los diabéticos. Me bajo. Y tengo muchos problemas. Bueno, eso hace 1000 años. ¿Puede pasar o no puede pasar? Claro que puede pasar. ¿Dónde va a estar mi pensamiento cuando yo esté en esa conciliación? No quiero ni pensar, ¿no? No quiero ni pensar. No les bajo a ustedes y son afortunados, son muy afortunados, porque nos pasa todo, de todo nos pasa, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, en ese momento deberíamos de tener la suficiente capacidad como para pedirle al compañero, ayúdame ahorita y yo mañana me echo las 14 tuyas. ¿Sí? Porque de otra forma la conciliación probablemente no llegue a un fin. Nunca estuviste. ¿Alguien ha tenido, o bueno, ustedes saben de alguien que ha tenido un problema familiar por la mañana antes de irse a trabajar y que le ha platicado que durante todo el día estuvo en su cabeza ese problema familiar? Porque cuando llegara a su casa, ese problema familiar iba a estar esperando en su casa. ¿Dónde tiene su cabeza en los procesos de conciliación? En su cabeza. Entonces, ¿cómo le vas a poner atención a lo que están diciendo? Y más si hay una situación muy controvertida, si se gritan y se dicen, todo lo que sucede en una conciliación, lo común y lo corriente en una conciliación. Ahí no, en mi caso. Entonces deberíamos de ser lo suficientemente abiertos y lo suficientemente generosos como para poder intercambiar esos días malos con algunos de nuestros compañeros. Para estar con nuestros 5 sentidos sanos. Porque pasa, y pasa más frecuente de lo que ustedes creen. Diarrea. Me voy para atrás, ¿no? Y luego a lo mejor el baño ni siquiera está cerca. Faltan. ¿Cómo les dices? Vamos a suspender la conciliación. ¿Así? Sí. Pues por ahora. Sí. O sea, somos seres humanos, no somos máquinas. Entonces, respondamos a esas situaciones como seres humanos y colaboremos entre nosotros. En la medida que hagan esos encuentros de contención, la vinculación entre ustedes va a ser muy intensa, sumamente intensa, porque se van a conocer hasta los pecados más inconfesables, ¿sí? Y eso nos hace de muchas cercanías, pero eso también genera una red de personas muy intenso, muy intenso, va más allá de una amistad, va casi como a una hermandad entre todos nosotros, entre que ya me ves y me dices, hija, la vida es muy mal, no te preocupes, yo te ayudo, ¿sí? Entonces de eso se trata. O sea, los mecanismos alternativos no solamente los aprendieron ustedes para otros, los aprendieron ustedes para ustedes, ¿sí? Yo creo que nosotros fuimos el debut y despedida de hacer esos ejercicios así tan prolongados de análisis, de intervención en momentos de crisis.
y sobre todo entrar a procesos de psicoanálisis con nosotros y con los psicoanalistas, porque desde el momento en que entramos a ese curso, empezamos a trabajar con psicólogos para interiorizarnos en nuestro yo. A mí no me gustan las cuestiones familiares, porque me afectan mucho. En lo personal me afectan mucho. Tuve situaciones familiares muy intensas, y si ustedes me hablan de sucesión de su, qué horror. Me hablan de divorcio, pues peor tantito. Me hablan no, de todo lo que quieran, no quiero yo saber. Imagínense que me metiera a la mediación familiar. Pues ya me quedé enganchada con el primero que llegara ahí. Y obviamente los hombres son todos iguales. todos son iguales. Sí, ¿no? O sea, imagínate a alguien así en mediación familiar. No, ¿no? O sea, no que. Entonces dije yo, no tengo relación con mi vida. Sí, o sea, no puedes estar en algo que te afecte, porque inmediatamente te vas a enganchar. Tiene que haber procesos en los cuales tú entiendas que ese conflicto es de ellos, no es tuyo. Todavía yo no me han caído muy bien el 20 de lo de familia, pero espero que algún día me caiga, ¿no? Pero por lo pronto, alejadita de esos espacios, ¿sí? Porque no la voy a hacer, porque la voy a regar. Y no me gustaría. No me gustaría arruinarle la vida a alguien más. Tampoco me arruiné mi vida, no, yo ahorita soy feliz. Pero hay que estar donde debemos de estar, donde en realidad podamos desarrollar nuestras máximas capacidades. Y ahorita me lo voy a decir. Y ahorita yo le pedí prestada la pluma a nuestro compañero, porque aparte de la mirada, que muchas veces la mandamos para donde no debemos mandarla, sino que la tenemos que tener fija en la persona que nos está conversando. No sé por qué nos encanta tener una pluma en la mano, no sé, ¿no? A ustedes, sí, tienen una pluma. Ajá, sí, pero hay ocasiones en que las partes lo pueden ver de manera distinta, no como distractor, sino como, ¿no? Un machete, una espada, algo con lo que me puedes lastimar. ¿Por qué? Porque tienen historias de violencia, ¿sí? Entonces, cuidado, nada de objetos en sus manos, solamente las manos. Y obviamente las manos no van a ser, ¿no? Sino que tiene que ser movimientos más suaves, porque nunca sabemos quiénes son, o sea, realmente la historia profunda de las partes tampoco la sabemos, no la sabemos. Sabemos lo que nos van a platicar ellos ahí, pensando, porque ya se los hicimos saber, que este procedimiento de conciliación está fundado en la buena fe, y que vamos a considerar, vamos a pensar que todo lo que nos están externando en realidad sucedió como ellos lo platican, ¿sí? Entonces, el hecho de que en algún momento algún movimiento brusco que nosotros podamos hacer con las manos, hay ocasiones que las partes hasta ustedes ven que se hacen así como conchita, ¿no? O como que se van para atrás, o hay algún movimiento que hacen, ¿sí? Incluso hay ocasiones en las que ustedes, estando sentados en esa mesa redonda, que a veces que a mí se me hace realmente inútil, nunca la uso, nunca la he usado. El mediador se va para el conciliador se va para el frente. Sí, se han dado cuenta que se hacen para el frente en su silla. ¿Para qué se hacen para el frente? ¿Para qué? Para más cercanía. Ajá. ¿Y qué va a decir la otra parte? ¿Por qué se acercan a usted? Entonces, hay ocasiones en que sin querer
nos inclinamos más de un lado que del otro lado. Si yo pienso que todos los hombres son iguales, me voy a acercar a él. Son los malvados todos ustedes. Sí, ajá. Entonces, ustedes lo van a notar, pero las partes, acuérdense que no nada más ustedes están viendo a las partes, sino que las partes los están observando a ustedes. No, es un hombre extraordinario. Sí. Igual que sí, ya, pero para pronto. Bien. Entonces, hay ciertos movimientos que tenemos que controlar el hacerlos. Y nos vamos a ir para el frente muy suavemente y porque vamos a escribir algo en el papel o estamos moviendo la taza o la botella con agua o lo que fuera. Suaves, los movimientos son suaves, los movimientos de las manos son suaves y hay que mover las manos porque en muchas ocasiones eso nos acerca a las partes, porque ven, dicen que nos identificamos como humanos porque nuestro primer saludo es así. Y este es el primer identificador de que somos humanos. No sé por qué lo dirán, pero probablemente pueda ser cierto. Porque en muchas ocasiones ustedes levantan la mano y por allá alguien nos saluda. ¿Sí o no? ¿Sí? Y luego después dice uno, ¿me saludaría a mí? Pues no sé, voy a levantar la mano. Entonces, automático. Pero ya reacciones automáticas en ustedes deben de ser pocas, porque hay un guión no escrito, y que tiene que ser así, de lo que está permitido y de lo que no está permitido en estos procesos. O sea, ya vimos el que si me acerco más a él, y entonces ella va a decir, ¿por qué se acerca más a él? ¿No? Si venimos los dos en la igualdad de situaciones y resulta que le da más la voz a él que me la da a mí, ¿sí? Y cada vez que habla usted, yo me hago para atrás. Entonces, probablemente sean detalles, pero son cosas que hay que ir afinando en la medida que ustedes se van incorporando o se van metiendo cada vez más en estos procesos de conciliación. Y revísense ustedes, revísense cada vez que entren a estos procesos y cada vez que lleguen a sus casas. Vean cómo se desenvuelven ustedes en ese ámbito familiar y cómo puede ser que los perciban en su casa. A lo mejor ahora son más platicadores, son más abrazadores, son más condescendientes con los demás, tienen más disposición a escucharlos. Y eso es sumamente interesante. Eso nos va haciendo los expertos que deberían de reconocer la ley cuando se refiere a nosotros como facilitadores. Entonces, cada uno de ustedes va a encontrar su experticia en el campo que considere prudente o pertinente. Y cada vez vamos a mejorar. Cada vez nuestra práctica en la conciliación debe de ser mejor. Debe de ser hasta donde sea posible perfecto. No sé qué horas son, pero 20 para 100. Ok, bien. Entonces nos faltan 20 minutos más y vamos, pues yo creo que vamos a empezar la presentación. O la vamos a empezar. La empezamos mañana. Yo quiero decirles, o parte de esta presentación es en relación con estos mecanismos de solución de controversia. Porque no es algo que nació o que fue una ocurrencia de alguien de nuestros brillantes legisladores, que son brillantes, que no lo dudo, y que nos ponen en las manos elementos muy valiosos
para recuperar hasta donde esté en nuestras manos este tejido social que está bastante estirado, bastante diluido, y que en un momento dado podemos contribuir a generar un fuerte tejido social en esta comunidad, al menos en Hermosillo. No quiero pensar en todo el estado, pero ojalá que fuera en todo el estado. Y estamos hablando, me voy a referir rápidamente a 1889, 86, 89. Ahí encontramos los primeros instrumentos internacionales que hablan de la conciliación. Y hablan de la conciliación más que nada ligada o muy cercana al arbitraje, porque los consideran los dos instrumentos jurídicos perfectos para lograr la solución de los conflictos. Entonces son dos instrumentos internacionales firmados con el propósito de restablecer la paz entre todas aquellas comunidades europeas, obviamente, que habían estado en conflictos de este tipo. Posteriormente, la Organización de Naciones Unidas, en esta Convención de Naciones Unidas, incorpora los mecanismos después de haberlos estado utilizando desde 1914. Y no utiliza, o sea, utiliza para la Organización de Naciones Unidas, para ella es muy importante los buenos oficios, porque los buenos oficios están más relacionados con las cuestiones diplomáticas, o en ese momento se consideraba que esos buenos oficios podrían estar más relacionados con ellos, que bajarlos de ese estatus a una actividad que podríamos promover en la sociedad. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, vemos que los buenos oficios forman parte de la cultura de nuestras comunidades indígenas y forman parte de las comunidades serranas o de las comunidades que no están tan evolucionadas como Hermosillo, Ciudad Obregón, ¿qué otra? Navojoa, Caborca, o sea, los 7 municipios que han despegado en contra de todos los 60 y tantos municipios que se quedaron en situaciones bastante desastrosas en el estado de Sonora. Pues todas esas comunidades tienen a los buenos oficios como elemento indispensable de sus relaciones internas de cada comunidad. Y hay otro instrumento más que se llama investigación, que forma parte de ese plan de trabajo que me dijo aquel mediador loco, que yo decía, no, o sea, no puede ser que la mediación sea así, ¿no? O sea, él tenía hasta cojines y tenía, o sea, era una sala y era una mesa, y anduvimos por todos los espacios, y todos los espacios fueron ocupados. ¿Y saben qué pasó? Alcanzaron acuerdos las personas que se iban a meter, porque utilizó todos los recursos que tenía para ello. Y me encantó tener un plan de trabajo. Claro, hay ocasiones en que no les podemos hacer el plan de trabajo, pero si pudiéramos hacerlo, sería ideal, ¿sí? Un plan de trabajo sencillito, desde la distribución de los espacios hasta los temas que tengo que decir y cómo lo voy a decir, qué preguntas se me ocurren, o por lo menos poner una batería de preguntas que pueden ser las mismas que yo pueda hacer alrededor o en la totalidad de las 7 o 6 o 5 u 8 o 9 conciliaciones que yo haga en el día. ¿Sí? Un plan de trabajo que yo lo pueda llevar al ejercicio de contención que vamos a hacer cada fin de semana. ¿Cómo lo podemos hacer el ejercicio de contención? Como sea por Zoom o presencial, o en el parque, o a la salida de la oficina, o a la entrada de la oficina, donde sea. Pero es importante que ustedes saquen todas esas historias que no les corresponden, no son de ustedes. Había un mediador que a mí me parecía que era así como bastante estrafalario, porque él decía, que era psicólogo. Y a cada vez que nosotros entrábamos a los procesos de mediación, él nos decía, cuando salgan de la mediación, cuando ya las partes se hayan ido, ustedes se van a levantar
y van a hacer. Sí, y lo hagan así. Esto no es mío, ¿no? Esto lo que voy aquí se queda. Sí, ajá, así. No sé si servirá, pero yo creo que sí sirve. Creo que sí. Creo que nos quitamos un poquito de aquellas emociones que se nos vinieron y que nos pegaron aquí, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque no son de nosotros. Nos enganchamos cuando encontramos algo que forma parte de mi historia personal. Y entonces ahí se van a dar cuenta que necesitan trabajar a la persona de ustedes para no volverse a enganchar en lo futuro con algo que les platiquen dentro de estos procesos. Y si pudiéramos ir más allá, y ojalá que pudiéramos ver un poquito del conflicto, cómo entrar al conflicto y que ese conflicto no te dañe a ti, ¿sí? Y poder encontrar el punto de nacimiento de ese conflicto para que las partes lo puedan entender, ¿sí? Y salir y dejar todo ese conflicto ahí, ¿sí? Hay ocasiones en las cuales hay personas que le encantan estar conflictuadas, ¿sí? Le gustan, no sé por qué tienen una pasión por el conflicto, ¿sí? Aléjense, no les va a traer nada bueno. Al contrario, lo único que va a hacer, ¿sabe qué es? ¿Sabe qué es? Lo va a enganchar. ¿Sí? Y cuando lo engancha, entonces el golpe para usted va a ser brutal. Así, brutal. Entonces, ¿por qué? Porque él ganó y usted perdió. Aléjense de los conflictos. No vale la pena. Ni los propios, ni mucho menos los ajenos. ¿Sí? Mucho menos los ajenos. Entonces, cuídense mucho, pero así exageradamente. Porque de la salud mental y física de ustedes dependen los procesos de conciliación. Depende toda esta nueva estructura para resolver toda la problemática que en sus manos esté resolver. Y porque son instituciones nuevas, son instituciones novedosas para nuestra sociedad. De veras, son ustedes realmente todos unos guerreros y guerreras. Porque le entraron sin saber a lo que le estaban entrando. Le entraron con muchas ganas, pero necesitan más elementos de protección para ustedes, para que puedan auxiliar de mejor forma, auxiliar más a las personas, fortalecer a la conciliación, hacerla más grande y sonorizar la conciliación con elementos propios de la cultura de Sonrisa, aunque sea con esas palabras y con esas formas así como que muy abruptas, muy golpeadas de hablar, ¿sí? No importa, porque esas son las formas que tenemos. En la medida que avancemos, no sé, tal vez unos 30 años, 40, 50, entonces encontraremos formas menos toscas de podernos hablar, ¿sí? Pero en este momento, ustedes que son los conocedores, ustedes que son los expertos, ustedes que manejan el lenguaje jurídico, ustedes que están manejando incluso el lenguaje coloquial, son los encargados de construir las bases de la cultura de la paz. Es la piedra del pico y la codicia en sus espaldas. Pero seguro estoy que lo vamos a lograr entre todos, porque no es trabajo de una sola persona, ni de una sola mujer, ni de un solo hombre. Es trabajo de todos, y gracias a la Casa de la Cultura Jurídica que abre estos espacios para hablar de los mecanismos alternativos, porque cada vez más están en nuestra sociedad, pero necesitamos tumbar las cuatro paredes y sacarlos más allá.
mucho más allá, que llegue hasta aquellas personas que están absolutamente necesitadas de su atención, que están absolutamente necesitadas de poder entender estas dinámicas para dejar esas situaciones de violencia que se viven, obviamente que se viven en los hogares, que se viven en los trabajos, que se viven en las calles, ¿sí? Y a eso en eso estamos comprometidos. Va mi espada en prenda. Yo estoy segura que en algún momento vamos a llegar a la cultura de la paz. Estoy segurísima que la aplicación del mecanismo que ustedes quieran de una manera constante va ahora dando la piedra y vamos provocando cambios estructurales en nuestra sociedad. Pero necesitamos más guerreros y más guerreras. Bueno, chicos, nos vemos mañana a la misma hora. Un placer estar aquí con ustedes.